Los dedos de Rebeca temblaban alrededor del teléfono. Su vientre hinchado se contraía con un dolor que le robaba el aliento. Afuera, la lluvia azotaba las ventanas de su modesta casa, cada gota golpeando como una acusación. Pero la verdadera tormenta se desataba en su pecho, una tempestad de miedo y desesperación que hacía temblar su mano mientras marcaba de nuevo por tercera vez. Lo necesitaba a él, a su esposo, el padre del niño que crecía dentro de ella, el hombre que había jurado ante Dios y toda su familia criminal protegerla hasta su último aliento. En cambio, la voz de una mujer se derramó por el altavoz como miel con arsénico. Está ocupado, ronroneó la extraña, cada sílaba goteando satisfacción. Ocupado conmigo, de hecho. La línea se cortó. Rebeca miró la pantalla oscura. Su corazón latía tan violentamente que se llevó una mano protectora al estómago, aterrorizada de que el bebé pudiera sentir su angustia. La modesta sala se volvió borrosa a su alrededor. Los muebles de segunda mano, que se había negado a reemplazar a pesar de la riqueza de Alejandro. Las fotos enmarcadas del día de su boda, cuando los ojos de él solo habían mostrado devoción. El cuarto del bebé a medio terminar en el pasillo que ella había estado pintando sola durante semanas. Con 8 meses de embarazo, sola, abandonada la noche en que el miedo finalmente la había llevado a romper su silencio y pedir ayuda. Algo se rompió dentro de ella entonces, no su corazón, que llevaba meses resquebrajándose, fracturándose con cada ausencia inexplicada, cada excusa fría, cada noche en que se quedaba dormida en una cama vacía. No, esto era diferente. Esta era la muerte de la fe misma. La prueba final devastadora de que el hombre con quien se había casado, el hombre peligroso y poderoso que gobernaba el bajo mundo de la Ciudad de México con mano de hierro, había estado viviendo una vida en la sombra donde ella no era más que una inconveniencia. Otra contracción se extendió por su abdomen y ella se dobló, jadeando. No era trabajo de parto, aún no. Pero eran los calambres inducidos por el estrés que habían enfurecido a su médico durante la última cita, advirtiéndole que su presión arterial estaba subiendo a un territorio peligroso, que necesitaba descanso, paz y apoyo. Todas cosas que ahora parecían fantasías crueles. La encimera de mármol reflejaba el brillo de la pantalla del teléfono mientras vibraba sobre la superficie. El nombre iluminándose en la tenue luz. Rebeca, esposa. Los labios carmesí de Jimena se curvaron en algo frío y triunfante, mientras sus dedos cuidados deslizaban para contestar antes de que Alejandro pudiera escuchar el tono de llamada desde el baño principal, donde el vapor salía por debajo de la puerta. El penthouse se extendía a su alrededor como un templo al exceso. Ventanales del suelo al techo con vistas al horizonte de la Ciudad de México. Arte moderno que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Sábanas de seda que susurraban contra su piel desnuda. 53 pisos por encima de la ciudad en el mundo que Alejandro Marchesi había construido con sangre y violencia calculada. La voz desesperada de su esposa sonaba pequeña y patética. Por favor. La palabra llegó quebrada, apenas audible sobre una respiración entrecortada. Necesito hablar con él. Es urgente. Estoy embarazada y algo anda mal. Ximena examinó su reflejo en la ventana, observando las luces de la ciudad brillar abajo como diamantes dispersos. Detrás de ella, podía escuchar la ducha corriendo, podía imaginarse a Alejandro lavando los asuntos más oscuros del día antes de ir a la cama. Él había sido su escape durante 6 meses, el hombre más temido de la Ciudad de México, envuelto alrededor de su dedo porque ella ofrecía lo que su esposa embarazada aparentemente no podía. Libertad de responsabilidades, placer sin exigencias, un refugio del peso asfixiante de la inminente paternidad. Está ocupado, dijo, inyectando la dosis justa de simpatía para que la crueldad fuera más dura. Ocupado conmigo, de hecho. Desconectó antes de que la mujer desesperada pudiera responder. Rebeca miró el teléfono acunado en sus manos temblorosas, el silencio más ensordecedor que cualquier grito. Su corazón golpeaba contra sus costillas tan fuerte que temió por el bebé, la pequeña vida que dependía de ella para mantenerse en calma, fuerte,
viva. La casa en el barrio tradicional que ella había insistido en mantener, a pesar de la fortuna de Alejandro, a pesar de sus ofertas de mansiones y penthouses, se sentía cavernosa a su alrededor. Ella había querido que su hijo creciera en un lugar real, en un lugar donde el peso del apellido Marchesi no aplastara su inocencia antes de que pudiera caminar. Ahora, el papel tapiz despegado y los pisos que crujían parecían burlarse de su ingenuidad. Lo había llamado porque el terror finalmente había superado su orgullo. Los calambres habían comenzado hacía 90 minutos, agudos y persistentes, del tipo que hacían resonar las advertencias de su médico en su cráneo. Embarazo de alto riesgo, presión arterial elevada, reposo absoluto, estabilidad emocional crucial. Todo imposible ahora. La llamada telefónica que acababa de soportar confirmó cada sospecha susurrada, cada excusa fría, cada noche en la que permanecía despierta preguntándose dónde estaba realmente su esposo. Alejandro Marchesi, el hombre que podía hacer sudar a los gobernadores con una sola llamada, que tenía soldados estacionados en varios estados de la República, que una vez había quemado el imperio de un rival por faltarle el respeto a su madre, estaba viviendo una doble vida, y ella era la mitad desechada. Cuando la siguiente oleada de calambres la golpeó, Rebeca se deslizó por el mueble de la cocina hasta el frío suelo de azulejos, abrazando su vientre hinchado mientras las lágrimas abrían surcos calientes en su rostro. No solo dolor físico, aunque eso era bastante real. Esta era la agonía de la confianza muriendo, de darse cuenta de que el hombre al que había amado lo suficiente como para casarse, a pesar de saber exactamente lo que era, había elegido a otra persona cuando ella más lo necesitaba. 23 minutos después, Alejandro salió del baño con vapor rizándose alrededor de sus hombros, una toalla atada a la altura de sus caderas. Gotas de agua trazaban caminos por los duros músculos de su pecho. El cuerpo de un hombre que había sobrevivido a peleas con cuchillos y heridas de bala, que se movía por el mundo como la violencia apenas contenida en telas caras. Ximena estaba recostada contra las almohadas de seda, pintándose las uñas de rojo sangre. Tu esposa llamó antes, dijo sin levantar la vista, su tono tan casual como al hablar del clima. Terriblemente dramática. Me encargué. Le dije que necesitabas paz. Algo frío y afilado como una navaja le atravesó el estómago a Alejandro. El mismo instinto que lo había mantenido vivo en un mundo donde la debilidad significaba la muerte, que le advertía segundos antes de que volaran balas o la lealtad se fracturara. Esa conciencia primal que reconocía cuando todo estaba a punto de salir catastróficamente mal. ¿Qué hiciste? Su voz bajó al registro que hacía retroceder a los hombres adultos. Relájate, cariño. Ella agitó la mano con desdén. Siempre está inventando crisis para llamar la atención. Probablemente quiere que corras a casa como un domesticado, pero Alejandro ya se estaba moviendo, esa gracia depredadora transformándose en algo desesperado. Sus manos torpes, de hecho torpes, buscaron su teléfono en la mesita de noche. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas, todas de Rebeca, todas sin respuesta, mientras él había estado lavando la evidencia de la reunión de negocios de ese día que había terminado con 2 cuerpos y un mensaje enviado. Marcó. Sonó 4 veces antes de que contestara el buzón de voz. Su voz, brillante y esperanzadora de hacía meses, cuando lo había grabado. Antes de que el embarazo le hubiera quitado el color al rostro, antes de que él hubiera comenzado a encontrar excusas para mantenerse alejado. Hola, has llamado a Rebeca. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. La alegre inocencia de esa grabación se sintió como un cuchillo retorciéndose. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Su pecho se contrajo con un pánico que no había experimentado desde la infancia, desde la noche en que su padre fue ejecutado en la calle, desde que había aprendido que las personas que amas son también aquellas cuya ausencia puede destruirte. ¿Dónde vive? La pregunta salió con ese tono frío y letal que sus asociados sabían que significaba que alguien estaba a punto de sufrir. La confianza de Ximena vaciló. No puedes hablar en serio.
Tenemos reservaciones en... Él ya estaba vestido, sus dedos moviéndose con eficiencia violenta a través de botones y mancuernillas. El traje Armani Carbón, los zapatos de cuero italiano, que costaban más que la renta mensual en la mayoría de los barrios, el Rolex que lo marcaba como un hombre de poder. Todo eso le parecía sin sentido ahora. Rebeca estaba en problemas. Su esposa, que llevaba a su hijo, había pedido ayuda con desesperación, y esta mujer había desestimado su sufrimiento como si fuera un inconveniente. Alejandro, no puedes simplemente... Ximena se incorporó, su fachada cuidadosamente construida, resquebrajándose. Ella te está manipulando. Esto es exactamente lo que quiere, arrastrarte de vuelta a esa aburrida vida doméstica. La puerta se cerró de golpe detrás de él con la finalidad de la tapa de un ataúd. La lluvia caía a cántaros mientras el Bentley azul medianoche de Alejandro se abría paso por las calles de la Ciudad de México como una cuchilla. Sus manos agarraban el volante con la fuerza suficiente para dejar marcas en el cuero. Cada instinto gritaba que había dejado que algo precioso se le escapara de las manos, mientras jugaba a fingir en un penthouse con una mujer a la que ni siquiera le importaba si su esposa vivía o moría. El viaje desde la zona costera hasta el barrio de Rebeca fue un recorrido entre reinos. Desde las relucientes torres donde el poder se medía en linajes y cuentas bancarias, hasta las calles arboladas donde ella había insistido obstinadamente en quedarse, había querido normalidad para su hijo. Raíces, un lugar no contaminado por el imperio que él había construido sobre la violencia y el miedo. Él no lo había entendido entonces. Ahora, navegando por calles que no había conducido en semanas, Alejandro se dio cuenta de cuán profundamente la había abandonado. Cuántas cenas se habían enfriado, cuántas noches ella había llorado hasta quedarse dormida, cuántas veces lo había necesitado y solo había encontrado silencio. La casa apareció entre el aguacero y su sangre se heló. La puerta principal estaba entreabierta. No rota, no forzada, simplemente abierta, como si alguien hubiera estado demasiado débil o demasiado angustiado para asegurarla correctamente. Rebeca era meticulosa con los cerrojos, obsesiva con la seguridad desde que había aprendido exactamente qué tipo de enemigo se hacía un Marchesi. Nunca dejaría la puerta sin llave, a menos que algo anduviera catastróficamente mal. Alejandro salió del coche antes de pensarlo, su mano moviéndose automáticamente hacia la bereta oculta bajo su chaqueta. Abrió la puerta con cuidado, todos sus sentidos en alerta máxima por amenazas, por intrusos, por cualquier peligro que hubiera violado el santuario de su esposa. La casa estaba en silencio, excepto por un sonido que le heló el corazón. Una respiración tranquila y dificultosa que venía de la cocina. La encontró en el suelo, la espalda apoyada contra el mueble, los brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre hinchado. Llevaba el camisón azul pálido que él le había comprado antes de que todo saliera mal, cuando él aún regresaba a casa, cuando la sostenía mientras ella se quedaba dormida, hablando de nombres de bebés y colores para el cuarto infantil. Su cabello oscuro caía enredado alrededor de un rostro sin color. Sombras moradas se marcaban bajo unos ojos que habían visto demasiadas noches de insomnio. Cuando ella levantó la vista y lo vio, nuevas lágrimas se derramaron, pero no de alivio. Pura rabia incandescente. «Vete». Las palabras salieron de forma absoluta. «Vete ahora mismo». La orden lo golpeó como una bala en el pecho. Alejandro se había enfrentado a familias rivales. Había mirado a la muerte más veces de las que podía contar. Pero nada le había dolido tanto como la traición ardiendo en los ojos de su esposa. «Rebeca, ¿qué pasó? Déjame ayudarte». Ella rió y el sonido salió roto, hueco, un estertor de muerte de la confianza. «Te llamé, te supliqué». Estaba aterrorizada, Alejandro. El bebé, los calambres que no paran. Pensé que algo andaba mal. Y te necesitaba a mi esposo. Luchó por respirar, una mano presionando su costado. Y tu amante, la palabra goteó veneno, se aseguró de que entendiera exactamente mi lugar en tus prioridades. Me dijo que estabas ocupado con ella.
Las palabras colgaron entre ellos como una sentencia de ejecución. Alejandro cerró los ojos, el peso de sus decisiones aplastando sus hombros. Podía verlo tan claramente ahora. Rebeca sola y asustada en la oscuridad, buscando a la única persona que había jurado protegerla, solo para que su dolor fuera desestimado por la mujer que había estado destruyendo lentamente su matrimonio con cada noche robada. No lo sabía, comenzó él con voz ronca. Rebeca, por favor, no. La voz de ella se fortaleció, impulsada por una furia que parecía darle poder a pesar de su obvia exhaustión. No te quedes ahí fingiendo ignorancia. La elegiste a ella cada noche. No volviste a casa. Cada mentira, cada excusa. Elegiste esa vida por encima de esta. Y cuando más te necesitaba, cuando estaba asustada por nuestro bebé, ella se aseguró de que yo supiera exactamente lo poco que importó. Él se movió hacia ella instintivamente, cada instinto protector rugiendo para acercarla. Pero Rebeca levantó una mano temblorosa. No me toques, no te acerques, no te quiero aquí. Alejandro se obligó a detenerse, cada músculo inmovilizado por la fragilidad que veía en ella. La forma en que se sostenía con tanto cuidado, el agotamiento grabado en cada línea de su rostro, la forma en que incluso la ira parecía agotar sus últimas fuerzas. Así que obedeció. Salió lentamente de la cocina, luego atravesó la sala, luego salió al porche. Pero cuando llegó a su coche, algo fundamental no le permitió marcharse. No podía irse. No cuando ella estaba así. No cuando su hijo dependía de que ella sobreviviera la noche. Así que Alejandro se quedó. Se estacionó al otro lado de la calle bajo las ramas esqueléticas de un roble y observó las ventanas en busca de cualquier señal de que ella pudiera necesitar ayuda. La lluvia empapó su traje a medida cuando salió a caminar, pero no lo sintió. Esto era penitencia, velar por la mujer a la que había fallado, sabiendo que ella sufría por sus elecciones egoístas. A través de las finas cortinas, pudo ver a Rebeca moverse lentamente por la casa, una mano apoyando perpetuamente su espalda baja, la otra acunada protectoramente sobre su vientre. Cada movimiento parecía causarle molestias, y Alejandro sintió un horror que le subía como bilis al darse cuenta de cuánto estrés había acumulado sobre un embarazo ya peligroso. 8 meses de embarazo, alto riesgo, sola por su culpa. Sacó su teléfono y llamó a Aldo Ramírez, el médico que había cosido más heridas de bala de las que le importaba contar, quien le debía la vida a Alejandro 3 veces. Necesito que revise a mi esposa, dijo Alejandro en voz baja, sin apartar la mirada de la casa. Discretamente, está embarazada, de alto riesgo y bajo estrés severo. Alejandro, son las 4 de la mañana. No me importa qué hora sea. Su voz se volvió fría. Necesita atención médica y no aceptará ayuda de mí. Resuélvelo. Mientras el amanecer pintaba el cielo en tonos de gris y rosa, vio llegar a Rosa, la hermana de Rebeca, con el rostro tallado por la preocupación mientras subía corriendo los escalones de la entrada. A través de las paredes, podía escuchar fragmentos de su conversación. Palabras sobre médicos, sobre hormonas del estrés que afectaban el embarazo, sobre la presión arterial de Rebeca subiendo a niveles peligrosos. Las manos de Alejandro se apretaron en puños con la fuerza suficiente para que sus nudillos crujieran. Su esposa era frágil, vulnerable, llevando a su hijo, y él la había abandonado por una mujer cuya crueldad había puesto en riesgo no solo su matrimonio, sino las vidas de Rebeca y de su bebé. A la mañana siguiente, Rebeca salió para una cita con el brazo protector de Rosa alrededor de sus hombros. Bajó los escalones con tanto cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera destrozarla por completo. No miró hacia su coche, aunque Alejandro sabía que lo había visto. La siguió a distancia, con el corazón como una piedra en el pecho. En el edificio médico, esperó en el estacionamiento, con las manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando salieron una hora más tarde, el rostro de Rosa estaba sombrío, y Rebeca lloraba en silencio en un pañuelo. Esa tarde, Alejandro se tragó hasta el último gramo de orgullo y llamó a Rosa. ¿Cómo está?
La voz de Rosa llegó como una cuchilla. ¿Cómo crees que está? Alejandro, el médico dijo que el estrés está afectando el embarazo. Su presión arterial es peligrosa. Ha perdido peso cuando debería estar ganando. Apenas duerme y cuando lo hace, tiene pesadillas con esa llamada. Cada palabra cayó como un golpe físico. ¿Qué puedo hacer? Mantente alejado de ella. Ya has destruido suficiente. Pero mantenerse alejado resultó imposible. Algo fundamental había cambiado en Alejandro Marchesi. No intentó forzar su camino de regreso a la vida de Rebeca con grandes gestos o demandas. En cambio, se convirtió en una sombra, un guardián que ella no podía ver, pero cuya presencia de alguna manera podía sentir. Rebeca empezó a despertar y encontrar su refrigerador misteriosamente abastecido con los alimentos orgánicos que su médico insistía. Las facturas que se habían acumulado, gastos médicos, servicios públicos, la hipoteca que ella había insistido obstinadamente en pagar ella misma, de repente estaban saldadas. Cuando miraba por su ventana a horas inusuales, vislumbraba un coche familiar estacionado al otro lado de la calle. Por la mañana ya no estaría. Empezaron a aparecer flores en su puerta. No los arreglos ostentosos que Alejandro solía enviar, sino simples flores silvestres envueltas en papel marrón, margaritas, girasoles y velo de novia, las que había amado desde la infancia. Sin tarjeta, sin mensaje, solo un reconocimiento silencioso de que alguien recordaba. Rebeca donaba lo que podía. Los víveres iban al banco de alimentos de la iglesia. Las flores iban a su vecina anciana, la señora García. Pero las facturas seguían pagadas, y la seguridad que no podía ver pero de alguna manera sentía, permanecía constante. Alejandro lo aprendió su horario a través de una observación cuidadosa e indagaciones discretas con personas que le debían favores. Citas prenatales todos los jueves a las 3, compras de comestibles los miércoles por la mañana. Paseos nocturnos por el barrio cuando los calambres se intensificaban y el movimiento era el único alivio. Se aseguró de que ella nunca estuviera realmente sola, aunque ella no lo supiera. Cuando el viejo sedán de Rebeca se averió en el estacionamiento del supermercado, un mecánico apareció en cuestión de minutos, afirmando que alguien preocupado por su seguridad había llamado con antelación. Cuando unos adolescentes comenzaron a acosarla durante un paseo nocturno, se dispersaron de repente, como si hubieran vislumbrado algo que los aterrorizaba. Cuando el pastor alemán de su vecino se soltó y la derribó, haciéndola caer de manos y rodillas con un grito de dolor, una ambulancia llegó antes de que ella pudiera siquiera buscar su teléfono. Rebeca comenzó a sospechar, pero no tenía pruebas. Y una parte de ella, la parte que recordaba sentirse segura en sus brazos, que recordaba cuando su devoción había sido absoluta, estaba agradecida por la protección invisible. Incluso mientras su mente consciente rechazaba cada gesto del hombre que había destrozado su confianza, Alejandro comenzó a asistir solo a clases para padres, sentándose en la parte trasera de salones llenos de parejas emocionadas, aprendiendo sobre las complicaciones del embarazo, sobre la importancia crítica del apoyo emocional durante este tiempo vulnerable, sobre cómo las hormonas del estrés podían cruzar la barrera placentaria y afectar al niño en desarrollo. Cada hecho era otro cuchillo retorciéndose en su estómago, otro recordatorio de lo terriblemente que había fallado a la mujer que llevaba a su hijo. Alejandro devoró cada recurso que pudo encontrar sobre embarazos de alto riesgo. Revistas médicas llegaban a su penthouse en pilas, investigaciones sobre cómo los niveles de cortisol afectaban el desarrollo fetal, estudios que vinculaban el estrés materno con el parto prematuro, informes de casos de complicaciones del embarazo desencadenadas por traumas emocionales. Se sentaba en su sillón de cuero con vistas al horizonte de la Ciudad de México, leyendo a la luz de una lámpara sobre las transformaciones físicas que ocurrían dentro del cuerpo de Rebeca, las tormentas hormonales que amplificaban cada emoción, el puro coraje biológico requerido para crear vida mientras tu corazón se rompía. El conocimiento lo atormentaba. Cada rechazo de sus regalos, cada vez que ella se alejaba del coche, que sin duda reconocía, revelaba no solo ira, sino una profunda extenuación.
el cansancio hasta los huesos de una mujer que luchaba por mantenerse fuerte cuando todo dentro de ella se fragmentaba. Rebeca llevaba a su hijo mientras navegaba por los escombros emocionales que él había creado. La fragilidad que vislumbraba a través de sus ventanas no era debilidad. Era la vulnerabilidad natural de alguien que creaba vida mientras intentaba sobrevivir a la traición. Alejandro comenzó a reestructurar su imperio de maneras que desconcertaron a sus lugartenientes. Delegó los aspectos más sangrientos de sus operaciones a asociados de confianza, hombres que habían demostrado su lealtad con años de servicio. Dejó de frecuentar los clubes clandestinos y restaurantes exclusivos, donde los negocios se sellaban con violencia y la tentación vivía en cada sombra. Las redes de poder que había construido a través de la intimidación y la brutalidad calculada seguían funcionando, pero a distancia, gestionadas por hombres que entendían que su jefe había encontrado algo más importante que el territorio. Luego vino la ruptura final. Ximena se dio cuenta, demasiado tarde, de que estaba perdiendo terreno. Primero vino la manipulación, llamadas telefónicas llorosas sobre el vacío y la necesidad, sobre cuánto había sacrificado por su relación. Luego, las amenazas se materializaron. Sugerencias susurradas sobre lo que sabía acerca de sus operaciones comerciales, sobre contactos federales que podrían encontrar cierta información valiosa. Finalmente, el chantaje, fotografías, grabaciones, pruebas digitales de su aventura que amenazó con enviar directamente a Rebeca si él no regresaba. Pero el hombre que intentaba manipular ya no existía. El Alejandro que había sido influenciado por la belleza y la seducción, que había arriesgado todo por un escape temporal, se había quemado. En su lugar se erguía alguien más duro, más centrado, impulsado por un propósito que no tenía nada que ver con el poder o el placer y todo que ver con la redención. Cuando Ximena lo acorraló fuera de su edificio de oficinas en el centro en una gris mañana de noviembre, la voz de Alejandro llevó la quietud letal que hacía que los criminales experimentados reconsideraran sus decisiones de vida. Pusiste en riesgo la vida de la madre de mi hijo. Cada palabra cayó como piedras. Desconectaste una llamada telefónica de una mujer embarazada que estaba asustada y con dolor. Pudo haberle causado la pérdida de nuestro bebé. Estaba siendo dramática, Alejandro. La confianza de Ximena vaciló. ¿Sabes cómo se ponen las esposas cuando quieren atención? Ella estaba teniendo contracciones inducidas por el estrés debido a lo que hiciste. Sus ojos se volvieron fríos y ella dio un paso atrás involuntariamente. El médico dijo, otro episodio como ese podría desencadenar un parto prematuro o un desprendimiento de placenta. Casi matas a mi hija. El color se drenó del rostro de Ximena cuando la comprensión finalmente la invadió. En el mundo de Alejandro, amenazar a la familia era un pecado imperdonable. Ella había cruzado una línea que no podía deshacerse. Había puesto en peligro lo más precioso que él tenía. Hemos terminado. Su voz bajó a ese registro mortal que sus asociados sabían que significaba que alguien estaba a punto de aprender una lección costosa. Si me contactas de nuevo, si te acercas a Rebeca, si siquiera piensas en interferir en la vida de mi familia, descubrirás exactamente por qué la gente teme mi nombre. Y créeme, no quieres esa educación. Ximena se fue sin decir una palabra más, finalmente comprendiendo que no solo había perdido su atención, sino cualquier posibilidad de supervivencia en su mundo si seguía insistiendo. Pero incluso con esa amenaza eliminada, el silencio de Rebeca permanecía. Y ese silencio tallaba heridas más profundas que cualquier bala. Para un hombre como él, alguien que había construido un imperio proyectando invulnerabilidad, a quien le habían enseñado desde la infancia que mostrar debilidad significaba la muerte. La idea de sentarse en una habitación con un extraño a discutir sentimientos parecía imposible, pero la fragilidad de Rebeca le había enseñado que algunos tipos de fuerza requerían un coraje diferente. La oficina de la doctora Contreras en un barrio tranquilo de la ciudad era deliberadamente poco notable. Sin lujos, sin juegos de poder, solo un espacio tranquilo diseñado para la honestidad brutal. Estás lidiando con un trauma complejo.
explicó ella durante su tercera sesión. Sus ojos oscuros lo evaluaban con la misma franqueza inquebrantable que él usaba al interrogar a sus enemigos. No solo tu propia culpa, sino el trauma que has infligido a tu esposa. El embarazo ya es profundamente vulnerable. La traición durante el embarazo puede causar un daño psicológico duradero tanto a la madre como al niño. Alejandro aprendió sobre la conexión biológica entre el estrés materno y las complicaciones del embarazo: presión arterial elevada, parto prematuro, bajo peso al nacer, problemas de desarrollo. Cada hecho era otra hoja retorciéndose en su conciencia. El estado frágil de Rebeca era un resultado directo de su traición, y pudo haber puesto en peligro no solo a ella, sino a su hija. La pregunta es, continuó la doctora Contreras, con voz suave pero inflexible, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo para convertirte en el hombre que ella necesita, incluso si ella nunca te acepta de nuevo? Alejandro no dudó. Sí. Redujo sus operaciones criminales, apartándose de la violencia diaria que había definido su existencia durante 2 décadas. Se distanció de los círculos destructivos que lo mantenían atrapado en patrones de dominio y control. Aprendió técnicas de meditación que al principio le parecieron ridículas. Este hombre cuyas manos habían derramado sangre, sentado con las piernas cruzadas, tratando de encontrar la paz interior. Practicó manejar la ira sin intimidación, comunicarse sin la amenaza implícita de violencia que siempre había sido su lenguaje principal. Escribió cartas. Rebeca nunca las leyó. Disculpas y confesiones procesadas a través de Rosa, luego destruidas. La escritura lo ayudó a desenmarañar su culpa y vergüenza, incluso si la destinataria nunca vio las palabras. Aún así, Rebeca no cedió. Los meses pasaron lentamente. El bebé crecía y Alejandro se transformó en alguien que apenas reconocía al verse en el espejo. Más tranquilo, más centrado, más genuino. Aprendió a respetar los límites, a demostrar amor a través de la distancia cuando la proximidad causaba dolor. Arregló la mejor atención prenatal que ofrecía la Ciudad de México sin exigir crédito, garantizó su seguridad sin requerir reconocimiento. Cuando el viejo sedán de Rebeca finalmente dejó de funcionar por completo, un Volvo más nuevo apareció en su entrada. El vehículo más seguro para futuras madres, le habían asegurado los informes de consumidores. Con los papeles de registro a su nombre y sin indicación de quién lo había proporcionado, Rosa se convirtió en su renuente intermediaria, actualizándolo sobre la condición de Rebeca mientras dejaba muy claro que cualquier presión resultaría en una ruptura total. A través de estas conversaciones cuidadosas, se enteró de que Rebeca se estaba curando lentamente, que su hija se estaba desarrollando normalmente, que estaba descubriendo una fuerza que no sabía que poseía. Pero también se enteró de que todavía lloraba por las noches, todavía se encogía cuando sonaba el teléfono, que el trauma de esa terrible tarde había dejado cicatrices que quizás nunca desaparecerían por completo. La parte más difícil fue ver a Rebeca navegar el embarazo sola. A través de las actualizaciones de Rosa y su propia observación cuidadosa, se enteró de cada hito que se estaba perdiendo. La primera vez que el bebé pateó con la fuerza suficiente para dejar a Rebeca sin aliento. El ultrasonido que reveló que tendrían una hija. La noche que Rebeca pasó en la sala de emergencias, cuando los calambres se hicieron tan severos que pensó que estaba perdiendo al bebé. Alejandro estaba en una reunión con su abogado cuando recibió la llamada de Rosa sobre la sala de emergencias. Se fue de inmediato, sus asociados mirándolo con confusión mientras abandonaba una negociación valorada en millones de pesos mexicanos. Condujo al Hospital General de la ciudad como un hombre que huía de demonios, solo para sentarse en el estacionamiento durante 6 horas, sabiendo que Rebeca no querría verlo, pero incapaz de existir en ningún otro lugar mientras ella estuviera en peligro. Cuando Rosa salió al amanecer con la noticia de que Rebeca y el bebé estaban estables, Alejandro se derrumbó en su Bentley, sollozando con alivio y dolor en igual medida. Su hija estaba a salvo, pero él se estaba perdiendo todo lo que importaba debido a sus propias elecciones catastróficas. La transformación no fue inmediata ni fácil. Alejandro aprendió a vivir con el dolor constante de la separación,
El conocimiento de que su esposa estaba luchando a través de la experiencia más significativa de su vida sin él. Pero también aprendió paciencia, persistencia y el tipo de amor que no pide nada a cambio. Comenzó a ser voluntario en un albergue para mujeres en una colonia con necesidades, utilizando sus recursos y conexiones para ayudar a mujeres que habían sido traicionadas o abandonadas. Financió atención prenatal para mujeres sin seguro. Aprendió sobre la violencia doméstica, no el tipo físico obvio que él podía reconocer y destruir, sino el abuso emocional insidioso que no dejaba cicatrices visibles. Estudió el coraje que se necesitaba para que las mujeres reconstruyeran sus vidas después de la traición. Cada mujer a la que ayudó le enseñó algo nuevo sobre la experiencia de Rebeca, sobre la profundidad del dolor que había causado y la fuerza requerida para sobrevivir a ello. Las sesiones de terapia se convirtieron en sus salvavidas, un lugar para procesar la culpa y el dolor sin cargar a Rebeca con sus necesidades emocionales. Aprendió sobre la responsabilidad, sobre la diferencia crucial entre el remordimiento y la autocompasión, sobre cómo cambiar el comportamiento en lugar de solo prometer un cambio. La curación no es lineal, le recordó la doctora Contreras cuando la frustración aumentaba por la continua distancia de Rebeca. El trauma literalmente cambia la química cerebral. La confianza, una vez rota, no se repara mágicamente porque la persona que la rompió sienta pena. Alejandro aprendió a medir el progreso en incrementos microscópicos. El día en que Rebeca no devolvió inmediatamente las flores silvestres que él había dejado en su puerta. La tarde en que ella no cerró las cortinas al notar su coche al otro lado de la calle. El momento en que Rosa mencionó que Rebeca había preguntado cómo estaba, aunque afirmara no importarle. Se acercaba la fecha de parto de Rebeca. La ansiedad de Alejandro alcanzó nuevas alturas. Había arreglado para que el mejor equipo médico de la Ciudad de México estuviera en espera. Se había asegurado de que ella tuviera acceso a cualquier atención que necesitara, cualquier intervención requerida, pero no podía garantizar que se le permitiría presenciar el momento más importante de sus vidas. Hasta una tarde a finales de octubre, cuando el otoño había pintado los paisajes del centro de México en tonos ámbar y carmesí. Rebeca llamó a su puerta. Alejandro la abrió y encontró a su esposa de pie en el umbral, su embarazo ahora en sus últimas semanas, su vientre redondo y lleno con su hija. Parecía agotada pero decidida. Llevaba el vestido azul pálido que él le había comprado meses atrás, cuando las cosas eran diferentes. Su cabello oscuro recogido en el estilo simple que él siempre había amado. «Estoy cansada de odiarte», dijo ella, su voz más fuerte de lo que él había oído en meses, cada palabra cortando con sinceridad. «Pero todavía no confío en ti. Lo sé». Su corazón estalló con una esperanza contenida, mientras su voz permanecía cuidadosamente firme. «No espero que confíes en mí antes de que estés lista». Rebeca estudió su rostro, buscando rastros del hombre del que se había enamorado bajo el extraño en el que se había convertido. Los meses lo habían cambiado visiblemente. Líneas más profundas grabadas alrededor de sus ojos, canas entretejiéndose en su cabello oscuro en las sienes, una gravedad en su expresión que no había estado allí antes. «Quiero que estés en el parto», susurró, la vacilación haciendo temblar su voz. «No porque nos hayamos reconciliado, sino porque eres su padre». Alejandro cerró los ojos, abrumado por una gratitud tan profunda que amenazó con arrodillarlo. Era todo, un comienzo, lento, respetuoso, genuino. Mirando a Rebeca de pie en su puerta, pudo ver cuán profundamente había cambiado. El embarazo le había dado un nuevo tipo de fuerza. La había esculpido en alguien más formidable que antes. Pero también podía ver la fragilidad persistente, la forma en que se sostenía con excesivo cuidado, la curva protectora de sus manos alrededor de su vientre, el cansancio en sus ojos que no había existido antes de que su matrimonio comenzara a desmoronarse. Era hermosa en su vulnerabilidad, radiante con el brillo de la maternidad inminente, pero también marcada por el dolor que él había infligido. Su fragilidad no era debilidad. Era el estado natural de una mujer creando vida mientras reconstruía la confianza rota.
Yo también he estado yendo a terapia, dijo en voz baja, con la mano apoyada en su vientre mientras el bebé se movía dentro de ella, aprendiendo a perdonar sin olvidar, aprendiendo que merezco algo mejor, pero también que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Alejandro asintió sin confiar en su voz. La fragilidad de Rebeca le había enseñado sobre su propia fuerza. No el poder brutal que ejercía en su imperio criminal, sino la fuerza suave requerida para amar a alguien sin poseerlo, para proteger sin controlar, para ganarse la confianza en lugar de exigirla. El bebé patea cuando hay silencio, continuó Rebeca, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez en meses. Patadas fuertes como si estuviera impaciente por conocernos. Hizo una pausa. Creo que quiere conocer a su padre, pero despacio, con cuidado. El tiempo que sea necesario, prometió Alejandro, su voz espesa de emoción. Tan cuidadoso como necesites que sea. Rebeca lo miró fijamente durante un largo momento, viendo los cambios que meses de terapia y autorreflexión habían provocado. El hombre que estaba ante ella era más tranquilo, más centrado, más presente que el que la había abandonado aquella terrible noche. Tengo miedo, admitió ella. La vulnerabilidad, un regalo que no estaba segura de estar lista para dar, pero que ya no podía contener. Miedo de confiar en ti de nuevo. Miedo de lo que pase si me lastimas cuando sea aún más vulnerable de lo que soy ahora. Yo también tengo miedo, dijo Alejandro honestamente. Miedo de haber dañado algo sin reparación. Miedo de no ser nunca digno del perdón que ofreces. Pero tengo más miedo de no intentarlo, de que nuestra hija crezca sin saber que sus padres lucharon el uno por el otro. En ese momento, de pie en el umbral entre su pasado roto y su futuro incierto, ambos comprendieron que el amor no era posesión. Era una conquista diaria, y ambos estaban dispuestos a luchar por cada centímetro de distancia entre ellos, aunque llevara toda una vida. La fragilidad de Rebeca se había convertido en su maestra, mostrándole que la verdadera fuerza no residía en tomar lo que quería, sino en ganarse lo que más necesitaba. Y Rebeca había aprendido que su propia fragilidad no la hacía débil, la hacía humana, y ser humana significaba ser lo suficientemente valiente como para volver a tener esperanza. 3 semanas después, mientras Rebeca sostenía a su hija recién nacida en la habitación privada del Hospital General de la ciudad, Alejandro se sentó junto a la cama con lágrimas corriendo por su rostro. El parto había sido difícil. El cuerpo de Rebeca todavía soportaba el estrés de esos meses oscuros, su presión arterial subiendo peligrosamente durante la transición. Pero ella había sido magnífica en su fuerza, trayendo a su hija al mundo con un coraje que lo dejó asombrado. Tiene tus ojos, susurró Rebeca, el cansancio y la alegría mezclándose en su voz, mientras delineaba los pequeños rasgos de su hija con un dedo suave. Alejandro tocó la mano perfecta de su hija, maravillándose de la fragilidad de la nueva vida. «Y tu coraje», dijo, su voz quebrándose. Su hija, Francesca, habían decidido que significaba libre, era perfecta en todos los sentidos. Pequeña pero sana, con un fuerte llanto que anunciaba su llegada, y cabello oscuro que se rizaba ligeramente en los bordes, como el de su madre. Rebeca miró a Alejandro y por primera vez en meses, su sonrisa no tenía reservas, ni cautela, solo pura alegría por el milagro que habían creado juntos. Vamos a tomarnos esto con calma, dijo, su voz suave pero firme. Día a día, pero quiero intentarlo. Día a día, asintió Alejandro, comprendiendo que la fragilidad de Rebeca los había llevado a ambos a algo más fuerte de lo que habían tenido antes. Un amor construido sobre el respeto, ganado a través de la paciencia, fortalecido por el conocimiento de que las cosas más preciosas de la vida eran también las más delicadas. Observando a Rebeca acunar a su hija, Alejandro se dio cuenta de que proteger su fragilidad le había enseñado a amar sin romper, a sostener sin aplastar, a ser lo suficientemente fuerte como para ser gentil. Su hija crecería conociendo a un padre que comprendía que el verdadero poder residía en la ternura, y a una madre cuya fragilidad había revelado un núcleo inquebrantable de acero. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota,
Requería un cuidado constante para volver a crecer. Pero cuando Francesca abrió los ojos por primera vez y pareció mirar directamente a ambos padres, Alejandro y Rebeca supieron que tenían algo por lo que valía la pena luchar. No solo su amor el uno por el otro, sino su amor por la pequeña vida que los había unido de nuevo. En la tranquilidad de la habitación del hospital, con las luces de la Ciudad de México brillando más allá de la ventana, y su hija durmiendo plácidamente entre ellos, comenzaron el lento y cuidadoso trabajo de reconstruir su familia, día a día, momento a momento, con toda la paciencia y ternura que el verdadero amor requería.